Cada año, alrededor de 70.000 personas requieren atención médica especializada en Colombia debido a quemaduras, lo cual les deja secuelas para toda la vida. Hoy, en nuestro canal de YouTube, nos acompaña la doctora Ana María Robledo, médica cirujana y cirujana plástica del Hospital Universitario del Valle y de la Clínica Imbanaco, con la cual vamos a tener una muy importante charla sobre lesiones por quemaduras. Doctora Ana María, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, doctor. Bueno, doctora, lo primero que quiero que empecemos hablando es las causas más frecuentes de quemaduras en nuestro país. Bueno, la principal causa de quemaduras son las lesiones por líquido hirviendo. Son frecuentemente quemaduras dentro del hogar. Los pacientes, cuando son niños, entran desprevenidamente a la cocina y se vierten recipientes sobre sí mismos. También ocurre cuando les están calentando el agua para el baño o para el tetero y se la echan encima. También pueden ocurrir accidentes, estos son más frecuentes en mujeres que están cocinando y también sufren lesiones por líquido hirviendo. La segunda causa de quemaduras son las quemaduras por contacto. Y hay que tener en cuenta en este punto que los objetos que utilizamos las mujeres para arreglarnos el pelo están siendo la segunda causa de quemaduras en niños y esto está aumentando cada vez más la proporción, porque los consideramos inofensivos y los dejamos en el baño o en la cama y los niños hacen contacto con ellos y sufren quemaduras que son profundas. Doctora Ana María, ¿y estas lesiones también va a depender de la época del año en que nos encontremos? Sí, en diciembre tenemos, pues cada vez ha ido disminuyendo, pero siempre tenemos lesiones por pólvora. Y en la época que los niños están de vacaciones, aumenta la cantidad de niños hospitalizados por lesiones por quemaduras, que son usualmente por líquido hirviendo. Son accidentes domésticos, ya que consideramos que las cosas que tenemos en la casa son poco peligrosas, pero esto les puede generar lesiones a nuestros niños. Doctora, ¿y esas lesiones por quemaduras eléctricas que sabemos que son tan graves, con qué frecuencia se presentan? Son bastante frecuentes, son la tercera causa de quemaduras en nuestras unidades, pero más que lo frecuentes es lo graves que son. Estas quemaduras nos dejan secuelas muy importantes a personas en edad laboral. Entonces podemos tener pacientes amputados de 1, 2, 3, incluso las 4 extremidades como secuelas de este trauma tan severo. Y son personas que normalmente estaban trabajando y son personas en edad laboral. Entonces esto va a generar una carga muy alta para el sistema. ¿Cómo se clasifican las lesiones por quemaduras? Bueno, tenemos dos formas de clasificarlas, una es por su profundidad y otra es por la extensión. Según la profundidad vemos la quemadura grado 1, en la que nos exponemos al sol y tenemos un eritema y es levemente dolorosa. La quemadura grado 2 son las que generan principalmente los líquidos calientes, son quemaduras muy dolorosas y que dejan cicatrices que son mínimas si se manejan bien. Y tenemos las quemaduras grado 3, que son las que tenemos por contacto, por ejemplo con un exhausto, con los implementos de arreglar el pelo que ya te había dicho, con las planchas o con las estufas, y estas quemaduras son más profundas y ya requieren pues tratamiento mayor. Doctora, ¿cuál sería el manejo inicial de estas lesiones de primer grado? Lo principal es la prevención, entonces debemos utilizar un bloqueador solar y prendas que nos cubran y evitar exponernos tanto al sol. Pero si ya tenemos una quemadura solar de primer grado y ya nos genera dolor, lo recomendable es tomar analgésicos, muchos líquidos y aplicarnos alguna crema humectante. Muchas veces se utiliza el aloe o cualquier tipo de crema que podamos encontrar. Las quemaduras de segundo grado afectan la segunda capa de la piel, que es la dermis. Estas son quemaduras principalmente por líquido caliente, que si las manejamos adecuadamente van a cicatrizar en 15 a 21 días y van a dejar pocas secuelas. Tenemos otras que son las quemaduras de segundo grado profundo, que pueden necesitar, dependiendo de las características del paciente, pueden necesitar injertos y ya dejar un poco más de secuelas. Usted decía, doctora, que el manejo adecuado. ¿Cuál es el manejo adecuado, inmediato, que se debe hacer sobre estas lesiones de segundo grado? Bueno, en el momento de sufrir una lesión, lo principal es irrigar con agua. Es como pensar que tuvieras un incendio en el sitio donde está quemándose y hay que apagarlo rápidamente. Entonces lo tienes que meter al agua 10, 15 minutos y no tiene que ser agua fría porque eso te disminuye la perfusión, sino agua al clima.
Entonces eso ya nos va a bajar la temperatura en el área quemada y nos va a disminuir la profundización de la lesión. Después de eso hay que pensar en cubrir la lesión. Si uno tiene un sitio donde puede ir asequible, es mejor ir con la quemadura destapada, llegar a que se la cubran en un centro especializado. Si no, si estamos muy lejos, hay que utilizar algo que venga empacado, porque muchas veces nos utilizan, por ejemplo, sábila, y la sábila es un buen humectante, pero cuando en el proceso de la extracción puede venir tierra, pueden venir bichos, y la gente no tiene eso en cuenta y esto le puede generar una infección. Entonces, lo recomendable es utilizar una crema, idealmente con antibiótico, recomendamos siempre la sulfaplata, pero si no está disponible puede ser vaselina o cualquier crema, pero que nos aseguremos que viene empacada para estar seguros de que no nos va a traer ningún tipo de infección. Doctora, ¿y el manejo de las quemaduras de tercer grado cuál es entonces? Las quemaduras de tercer grado comprometen todas las capas de la piel. Muchas veces llegan a exponer la grasa o el músculo. Estas van a necesitar mucho más tiempo para cicatrizar, requerir múltiples cirugías y en general son las que van a dejar más secuelas. Necesariamente vamos a tener que llevarlos a cirugía porque presentan una necrosis de los tejidos superficiales, eso se llama una escara, entonces tenemos que llevarlos a retirar esa escara, este procedimiento se llama una escarectomía. Van a necesitar muchas de esas hasta lograr que el tejido ya sea apto y ahí vamos a tener que ponerles injertos de piel para evitar la contracción de estas quemaduras. En caso de no hacer esto, lo que va a pasar es que los bordes de la quemadura van a tender a juntarse y, por ejemplo, si tenemos una quemadura en un dedito, lo que va a pasar es que él se va a doblar para lograr la cicatrización. Entonces tenemos que poner algo para que nos evite esa contracción, que esos son los injertos de piel. Uno de los temores mayores con respecto a las quemaduras es la cicatriz que puede quedar tras este accidente. ¿Qué le podemos recomendar a las personas al respecto o qué hay de evidencia con respecto al manejo de las cicatrices o para evitar dichas cicatrices? Bueno, pues se ha dicho mucho respecto a las cicatrices porque, como tú ya lo dijiste, ese es el miedo principal de las personas. Entonces hay todo tipo de productos en el mercado. Pocos son los que han demostrado una efectividad como tal. Una de las cosas que sirve para cualquier cicatriz es evitar la exposición al sol, porque esto nos genera que las cicatrices se pongan más oscuras y sean más notorias. Entonces a todos los pacientes con cualquier tipo de cicatriz, sea de quemadura o de cualquier otro trauma, les recomendamos que utilicen un protector solar mínimo por un año y que eviten el sol. En las quemaduras más profundas que nos preocupan, la cicatrización hipertrófica y queloide, como son en las quemaduras grado 3, utilizamos las prendas de presoterapia. Y yo soy enfática en decirle a todos los pacientes que no hay nada mejor que el uso de una prenda de presoterapia. Todos están pensando que la crema, que si la bandita, y lo único que ha demostrado mejorar las cicatrices en los pacientes quemados es usar las fajas y las prendas de presoterapia que les mandamos con juicio. Hay que utilizarlas 23 horas al día y esto lo que hace es evitar que las cicatrices sigan creciendo. Uno nota la diferencia entre un paciente que ha utilizado y que no ha utilizado su prenda de presoterapia. Y cuando la están utilizando adecuadamente se pueden ahorrar las cirugías reconstructivas que pueden necesitar después. Otra alternativa es el uso de láminas de silicona que nos puede ayudar a mejorar las cicatrices, sobre todo cuando son cicatrices pequeñas. Para terminar, quiero dejarlos con unos consejos puntuales y fáciles de realizar para evitar las quemaduras, especialmente en el hogar. 1. Las ollas deben colocarse siempre en la parte de atrás del fogón. El mango de la olla o del sartén tiene que estar siempre mirando hacia la pared. De esta manera no va a ser posible que alguien se cuelgue del mango o que coja la olla y se vierta el líquido encima. 2. Tenemos que evitar el uso de manteles, ya que es fácil que los niños los jalen y se viertan los alimentos encima. 3. Hay que evitar el transporte de líquidos calientes. Es preferible mezclar el agua del baño del niño antes de llevarla a la bañera que subir el agua caliente a echarla y mezclarla en ese sitio porque puede ocurrir un accidente. Por último, quiero recordar que los hermanos mayores también son niños y que no está bien dejar un niño al cuidado del otro, ya que esta es una forma muy frecuente en la que ocurren los accidentes. La recomendación más importante de hoy es la prevención, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Es muy importante que identifiquemos los peligros potenciales en estos lugares para evitar las quemaduras.
Doctora Ana María, muchísimas gracias por su charla y creo que ha sido muy productiva para todos nosotros. Suscríbete a mi canal en YouTube, Rodolfo Molano Valencia, y sígueme en mis cuentas de Facebook y de Instagram. Invita a familiares, a colegas, amigos a que escuchen las mejores charlas en salud.